Mayo. El otoño estaba finalizando y el invierno se asomaba de a poco. Era común ver a mis dos gatos dormir horas y horas, pues el frío los hacía aún más perezosos. Pero la historia cambió el 23 de mayo, día que recordaré por siempre, y no precisamente por haber sido un buen día. Llegó la noche, terminé de cenar y me quedé estudiando matemáticas. Para que entiendan la historia es necesario que tengan idea de cómo es mi casa por dentro. Mi casa es de 2 pisos. La escalera separa el living del comedor. Del comedor sale un pasillo que va a la cocina. Yo estaba en el living en la mesa, escribiendo, mientras los gatos dormían en la cocina. Lulu, la más pequeña, se levanta luego de varias horas de dormir, viene hacia mí y comienza a maullar. ¿Qué pasa, pequeña? ¿Tienes hambre? Miau, voy a servirle un poco de comida en el plato, mientras Mau, mi otro gato, seguía durmiendo. La dejo comiendo y me voy a seguir estudiando. Pasó no más de 1 minuto, y vuelve Lulu corriendo y maullando fuerte. ¿Qué pasa, pequeña? Le dije. La seguí hasta la cocina, y el plato estaba totalmente vacío. Me sorprendí, creí que había puesto suficiente cantidad para ella sola, además no pudo haber comido tan rápido. Me fijé si Mau se había levantado, pero el pequeño seguía durmiendo. Agarré el plato, lo traje hasta el living, lleno de comida, para comprobar si la pequeña tenía hambre y lo comió en segundos. Le puse nuevamente comida y comió. Para terminar de comerlo demoró más de 10 minutos. Pensé, todavía tiene hambre, no ha comido el plato anterior, y además es prácticamente imposible que lo haya terminado en 1 minuto. Algo raro estaba ocurriendo. No le presté atención, seguí estudiando, quería ir a acostarme ya. Pasaron 5 minutos y se levantó Mau, también le di de comer, y luego lo hice salir al patio para hacer sus necesidades. Mientras él estaba en el patio, yo estaba adentro pues el frío no me daba tregua. Me voy a servir agua cuando escucho un golpe terrible afuera, como si se hubieran caído cajones y cosas pesadas. Fui a ver qué pasó, mi gato seguía orinando y las bicicletas de mis hermanos estaban tiradas en el piso. Ahí sí comencé a asustarme. Salí a ver qué podría haber ocasionado semejante alboroto. Nadie había. A todo esto mi familia no escuchaba nada, estaban todos durmiendo. Mau terminó, pasamos y cerré la puerta. Voy a guardar los cuadernos, ya no quería estar ahí, entre el frío, el sueño y el miedo me convencí de ir a dormir. Cuando me dispongo a apagar las luces, siento un maullido tremendo en el patio. Era Lulu. Voy a abrir la puerta. Y ella estaba afuera mirando fijo a las bicicletas caídas, todo estaba oscuro y yo no quería salir. La llamé pero no quería pasar, estaba como en posición de ataque y hacía el sonido típico de los gatos cuando se enojan. Dejé la puerta del patio abierta para cuando ella quisiera pasar. Apague la luz del living, la del comedor, y en la cocina se encuentra el interruptor de la luz de la escalera, entonces tengo que apagarla y subir en la oscuridad. No puedo dejar nada prendido pues el gasto de luz es muy elevado. A pesar de miedo la apagué y apreté los puños cuando subía, por el miedo. Voy a mitad de camino cuando siento que algo corre por entre mis pies. Me pegué un susto terrible, pero supuse que eran los gatos. Me agaché a tocarlos y era efectivamente Mau. Pero un ruido en la cocina fue la gota que rebalsó el vaso. Alguien murmuraba. Lulu seguía allí. Yo no quería bajar. Estaba paralizado. Lo primero que pensé era que había entrado alguien a robar. Lo desperté a mi hermano para que me acompañe. Fuimos a ver y no había nadie. Él se molestó mucho conmigo. Él subió rápido y nuevamente yo debía apagar las luces. Voy a la cocina a apagar la luz de la escalera, y algo sucedió que me dejó duro. Una pelotita vino rodando hasta mí, los dos gatos estaban comiendo del plato. ¿Quién carajo pudo haber hecho eso? Apagué la luz casi paralizado por el miedo y en plena oscuridad subo corriendo las escaleras. La voz volvió a aparecer y esta vez la escuché con claridad. Decía Missy Missy Missy, una voz de niño, y mis gatos corrían por todos lados. Mi hermano no era, esa no era su voz. Fue tanto el miedo que me arrinconé en la escalera, no quería subir ni bajar, empecé a llamar a mi hermano. Nacho, Nacho. Comencé a sentir que alguien se acercaba desde la cocina. Todo el tiempo me guiaba por los sonidos, no podía ver absolutamente nada. Los pasos se sintieron hasta el comienzo de la escalera. Comenzó a subir. Eran pasos de niño. Son más lentos e improvisados. No hablé, no respiré, estaba paralizado, un escalofrío corría por mi espalda. Siento su respiración. Él no hablaba. Pasó 1 minuto de terror y tensión extrema sin ruidos, yo sabía que estaba enfrente mío. No quería moverme. Abrumado por el miedo, no me quedaba otra que gritar o correr.
Sin embargo, di un puñetazo al aire y efectivamente era un cuerpo pequeño. Ahora puedo contarlo porque pienso con claridad. En ese momento era el instinto lo que actuó en mí. No podía hablar, estaba temblando. Cuando le pegué, cayó, yo me levanté y me fui corriendo ciegamente. Llegué a mi habitación y cerré la puerta. Por fin algo de luz. Me acosté, me tapé hasta el cuello. Los ruidos abajo seguían, más fuerte, ese alguien no se había ido. Y yo no tenía el coraje de bajar nuevamente, pues el interruptor de la luz de la escalera estaba en la cocina. Me dormí temblando. Nunca más volvió a sucederme lo mismo, pero un escalofrío se apodera de mi cuerpo cada vez que lo recuerdo. En 1983, un grupo de pioneros científicos condujeron un experimento radical en un edificio privado. Los científicos tenían la teoría que un humano sin acceso a ningún sentido o forma de percibir algún estímulo es capaz de percibir la presencia de Dios. Ellos creían que los 5 sentidos bloqueaban nuestra conciencia de la eternidad, y sin ellos, un humano era capaz de hacer contacto con Dios a través de eso. Un hombre viejo que dijo no tengo nada como para seguir con vida fue el sujeto de pruebas voluntario. Para purgarlo de sus sentidos, los científicos hicieron una compleja operación en cual todos los nervios sensoriales conectados al cerebro eran quirúrgicamente cortados. Sin embargo, el sujeto de prueba tenía la función muscular completa, él no podía ver, oír, probar, oler, o sentir. Con ninguna manera posible de comunicar o sentir algo, él quedó solo con sus pensamientos. Los científicos lo monitorearon mientras él hablaba sobre su confuso estado mental, susurraba frases que ellos no podían escuchar. Después de 4 días, el hombre dijo que estaba escuchando voces ininteligibles en su cabeza. Tomándolo como si fuera un síntoma de psicosis, los científicos le dieron poca importancia a las preocupaciones del hombre. 2 días después, el hombre lloraba diciendo que podía escuchar a su esposa muerta hablando con él, y aún más, él podía responderle. Los científicos estaban intrigados, pero no estaban convencidos del sujeto, no hasta que comenzó a decir los nombres de parejas o parientes muertos de los científicos. Él mencionó información personal a los científicos que solo sus esposas o padres muertos hubieran podido saber. A este punto, una cantidad notable de científicos dejaron la investigación después de una semana conversando con los muertos pensamiento con pensamiento, el sujeto entró en un estado con mucho estrés, diciendo que las voces eran demasiadas. En cada pequeño momento, su conciencia era bombardeada por cientos de voces que se rehusaban a dejarlo solo. Él frecuentemente se tiraba contra la pared, tratando de infringirse una respuesta al dolor. Les rogó a los científicos sedantes, así podía escapar a las voces mientras dormía. Esta táctica funcionó por 3 días, hasta que tuvo severas noches de terror. El sujeto repetidamente decía que podía ver y oír a los muertos en sus sueños. Solo un día después, el sujeto comenzó a gritar y arañó sus inútiles ojos, esperando sentir algo del mundo físico. El sujeto histéricamente decía que las voces de los muertos eran poderosas y hostiles, hablando del infierno y del fin del mundo. En un momento, el grito no hay paraíso, no hay perdón por 5 horas consecutivas. Él continuamente rogaba ser sacrificado, pero los científicos estaban convencidos de que estaban cerca de establecer contacto con Dios. Después de varios días, el sujeto no podía formar una frase coherente. Aparentemente loco, comenzó a arrancar a mordiscones pedazos de carne de su brazo. El científico corrió adentro de la sala de pruebas para retenerlo en una camilla para que no se suicide. Después de unas horas atado, el sujeto detuvo su forcejeo. Comenzó a mirar al techo y silenciosas gotas de lágrimas cursaron su cara. Por 2 semanas, el sujeto era hidratado manualmente por su llanto constante. Eventualmente, giró su cabeza, y a pesar de su ceguera, hizo contacto con los ojos de un científico por primera vez desde el comienzo del estudio. Él susurró: he hablado con Dios, y Él nos ha abandonado y sus signos vitales se detuvieron. No hay causa aparente de muerte.